Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Quiero darle la bienvenida a la clase online número 3, que corresponde a la unidad 2 de la asignatura, perdón, quise decir, me enredé un poco, de razonamiento lógico. ¿Ya? Lo que tiene que ver esta unidad 2, como pueden ver en la pantalla, tiene relación con el razonamiento inductivo y deductivo, que es lo que vamos a ver un poquito, destacando lo más importante para que puedan contestar de buena manera la evaluación final precisamente de esta unidad. ¿Ya? Así que veamos un poquitito los contenidos que vamos a ver en esta ocasión. ¿Qué vamos a ver? Tres contenidos en particular. Primero vamos a comenzar con los argumentos inductivo-deductivo. Luego vamos a ver los diagramas de Venn y cómo nos sirven estos para poder obtener información a partir de cierta situación. Y finalmente vamos a ver el tema del razonamiento inductivo-deductivo, ¿ya? Que suena parecido al tema del argumento y el razonamiento, pero son dos cosas diferentes. Así que ahí vamos a ver cada uno de estos temitas y ver cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro. Comencemos entonces con lo que corresponde a los argumentos inductivos o deductivos. Leamos un poquito lo que dice ahí. Dice que el argumento va a ser un conjunto de proposiciones que llamaremos premisas, que tienen por objeto deducir una proposición que es la conclusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que un argumento son dos premisas. Una premisa, como dice ahí, es una proposición. Recordemos un poquito qué es la proposición, que es lo que vimos en la unidad anterior. Dijimos que una proposición era una frase o una oración que se le podía dar un valor de verdad. O sea, podíamos decir si esa frase u oración es verdadera o es falsa. Si carecía de esa cualidad, esa frase o oración, decíamos que no era una proposición. ¿Ya? Entonces, la condición para que una frase u oración sea una proposición es que le podamos dar un valor de verdad. Por ejemplo, yo digo, el día está soleado. Entonces, yo podría decir que es verdadero o que es falso. A eso me refiero con darle un valor de verdad. Entonces, independientemente el valor de verdad que tenga esa frase u oración, sea verdadera o falsa, si es que yo le puedo dar ese valor de verdad, significa que es una proposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Que a partir de un conjunto de proposiciones, puede ser dos o más, ya estamos hablando de un conjunto, que sea lo ideal, ¿cierto? Que sean dos o más, que le vamos a llamar premisas, nos van a permitir, ¿cierto? Poder deducir una nueva proposición que va a ser nuestra conclusión. Y como se puede ver un poquito aquí en el diagrama, vamos a tener los argumentos, ¿cierto? Lo que acabamos de definir, y vamos a tener dos tipos de conclusiones, que pueden ser, o dos tipos de argumentos, ¿cierto? Que van a ser inductivos o deductivos, que nos van a llevar a distintas conclusiones. Empecemos entonces por el argumento de tipo inductivo. Cuando hablamos de un argumento de tipo inductivo, estamos hablando, como dice ahí, y pueden verlo, de lo particular a lo general. ¿A qué me refiero a esto? Que podemos dar, de hecho, veámoslo con un ejemplo de inmediato para que sea más entendible y lo puedan estar viendo. Cuando hablamos de un argumento inductivo, como dice ahí, va de lo general a lo particular, ¿cierto? Perdón, al revés, de lo particular a lo general. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de premisas que son muy acotadas, muy específicas. Y a partir de esas premisas específicas, nosotros podemos tener una conclusión que va a ser una proposición, ¿cierto? Más general. Y acá tenemos dos ejemplos. Fijémonos en las dos primeras premisas o proposiciones. Primero dice que Alejandro es un hombre, ¿cierto? Una premisa particular, súper específica. Luego también dice que Alejandro es mortal, que también es específica, porque más que nos concentremos que es mortal, estamos nombrando a Alejandro, que es una persona, una persona muy particular. Entonces dice que además, ¿cierto? Alejandro es mortal. Entonces ahí tenemos las dos premisas iniciales, que nos dice que Alejandro es un hombre, ¿cierto? Y Alejandro es mortal. Entonces, a partir de esas dos premisas podemos tener nuestra conclusión, ¿cierto? Que vamos a decir que todos los hombres son mortales. Entonces, se dan cuenta, a partir de las dos premisas que me entregan, yo puedo concluir una proposición que es de manera general, ¿cierto? Con dos premisas que son particulares, que estamos hablando de una persona en específico, en este caso Alejandro, podemos hacer una generalización a todos los hombres, que donde vamos a decir que todos los hombres son mortales, ¿ya?
Lo mismo con este segundo ejemplo, que tiene más premisas. ¿Qué dice primero? Que Ana, Juan, Pedro y Lucas estudiaron juntos para la prueba. ¿Se dan cuenta? Otra vez, esto es una premisa particular porque habla de personas en específico. Luego, en la premisa número 2, dice que Ana obtuvo buena nota. También, al igual que los anteriores, muy específico. Habla de una persona en particular, en este caso Ana. Y luego dice que Lucas obtuvo buena nota. Entonces ahí tenemos también una tercera premisa que es súper particular porque otra vez se refiere a una persona en específico. Entonces, haciendo un análisis de esas tres premisas, podemos obtener una conclusión. En este caso, la conclusión que se obtiene acá es que entonces Juan también tendrá buena nota. En cuenta aquí, estamos hablando que Juan, a pesar de ser una persona en específico, habla en general, que como analizando las tres situaciones anteriores, podemos decir que Juan también tendrá una buena nota, que puede ser cualquier nota. Entonces, algo súper general. No porque las tres personas anteriores, las premisas sean verdaderas, en este caso, la premisa general también lo va a ser. ¿Ya? Puede que sí, puede que no. Esa es la desventaja que tiene quizás el argumento inductivo, ya que con premisas particulares, no necesariamente la conclusión que tenga también va a ser verdadera. Puede que sí, puede que no. ¿Ya? ¿Cuál es el tema acá? Que mientras más premisas tengamos, más nos vamos a acercar a a una conclusión verdadera. ¿Ya? Mientras menos premisas tengamos, es menos probable que la premisa que tengamos conclusión sea necesariamente verdadera. ¿Ya? Pero insisto, esa es la gracia, que mientras más premisas tengamos, más probabilidades vamos a tener de que la conclusión que podamos sacar efectivamente sea verdadera. ¿Ya? Pero como les decía también, esa es la desventaja quizás que tienen los argumentos inductivos, que a pesar de las premisas sean verdaderas, no necesariamente la conclusión que obtengamos va a ser verdadera. ¿Ya? Porque claro, en el primer ejemplo, la conclusión podríamos decir que sí es verdadera, ¿cierto? Que esa conclusión de todos los hombres son mortales la hicimos solamente con dos premisas iniciales. Pero acá, con tres premisas, fíjense, dice que entonces Juan también tendrá buena nota. Y no necesariamente es así. Porque no porque hayan estudiado todos juntos y que Ana haya obtenido buena nota y que Lucas también obtuvo buena nota, no significa necesariamente que Juan también tendrá buena nota. ¿Se dan cuenta? Podemos obtener una conclusión a partir de las tres premisas, pero no necesariamente en este caso es verdadera. Ya esa es la desventaja de los argumentos inductivos. Veamos el tercer ejemplo. Dice en un envío de vinos de la viña El Sol, se descubrió que una caja estaba contaminada. Una segunda premisa. Al abrir una segunda caja, esta también estaba contaminada. ¿Cuál es la premisa que obtenemos a partir de esas dos premisas anteriores? Que todo el cargamento está contaminado. ¿Se dan cuenta? Aquí también obtenemos una conclusión que no necesariamente va a ser verdadera. Puede que haya sido coincidencia que justo las dos que sacamos, ¿cierto? Estén contaminadas las cajas, pero no significa necesariamente que todo el cargamento esté contaminado. Puede que sí, puede que no. Esa es la desventaja de estos argumentos. Y mientras más premisas tengamos, como les decía, más probable es que la conclusión que saquemos sea correcta. Entonces vamos de premisas particulares para obtener, ¿cierto?, una conclusión general. Ya que hay otro ejemplo. Se construye un edificio sin cumplir con las normas básicas, antisísmicas, perdón. Otra vez. Se construye un edificio sin cumplir con las normas básicas antisísmicas en una zona donde los temblores y terremotos son muy comunes. Una segunda premisa. En esta misma zona, otras edificaciones con las mismas condiciones han colapsado. La conclusión que se saca es que se puede concluir que esta edificación colapsará de ocurrir un terremoto. Otra vez, ¿se dan cuenta? Dos premisas particulares, se refieren a casos muy particulares y como conclusión se generaliza. Pero también acá la generalización podría ser verdadera o podría ser falsa. En este caso no lo podríamos concluir a ciencia cierta porque puede que sí o puede que no. Como les comentaba anteriormente, esta es la desventaja de los argumentos inductivos, que la conclusión que llegamos no necesariamente va a ser verdadera. Y aquí un ejemplo matemático para que vean que se puede aplicar a todo. Tenemos primero que se sabe que 1 por 1 es 1, luego que 2 por 1 es 2, que 3 por 1 es 3, que 4 por 1 es 4. Ahí tenemos cuatro premisas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que todo número multiplicado por 1 es igual al número. ¿Se
dan cuenta? A través de premisas particulares, casos específicos, obtenemos una conclusión general. En este caso, obviamente, es verdadera, ¿cierto? En este caso, sí podemos concluir que esa generalización que se hace, esa conclusión, ¿cierto? Es verdadera 100% porque es matemática. Ahí se repitió. Entonces, a modo de conclusión, como les comentaba un poquitito, en el caso de los argumentos inductivos, su validez dependerá de la fuerza de las premisas y la cantidad también es otro elemento que podemos agregar ahí. Y un argumento será fuerte si logra que la conclusión sea convincente, como lo pudimos ver en los casos anteriores. Habían conclusiones que podían o no ser verdaderas y conclusiones que evidentemente pueden ser falsas, como también conclusiones que evidentemente sí puedan ser verdaderas. Entonces, ¿de qué va a depender el nivel de verdad que tenga o el nivel de validez que tengan? Va a depender de qué tan válidos o qué tan, como dice ahí, qué tan fuertes son las premisas, ¿ya? Lo importante acá también que vamos de lo particular, ¿cierto? De premisas muy particulares, casos específicos, para poder obtener, y a partir de ellos, perdón, obtener una conclusión general. Vamos ahora con el argumento deductivo. ¿Qué nos dice? Que esto es al revés, vamos de lo general a lo particular. Entonces aquí va a ser todo lo contrario. Vamos a tener premisas generales, no casos particulares, sino que premisas que son argumentos muy generales y a partir de esos argumentos generales vamos a obtener una conclusión particular. Todo lo contrario. Veamos algunos ejemplos para que lo vayamos entendiendo. Primer ejemplo, dice que tenemos dos premisas. La mayoría de los estudiantes utilizaron medios digitales para estudiar. Se dan cuenta que ya no habla de un caso particular, habla de muchos estudiantes. ¿Cuántos? No sabemos, dice la mayoría de los estudiantes solamente. No sabemos si pueden ser 100, 50, 1000, un curso, dos cursos, un colegio entero, el instituto completo, qué sé yo, no lo sabemos. Es general. Luego, una segunda premisa eh, general, dice que Francisca es estudiante, a pesar de que se refiere a una persona tal como en las otras, aquí, además de nombrar la persona en específico, dice que esta es estudiante. Entonces ahí es donde está lo general. Dice que Francisca es estudiante. Listo, algo súper general. Cualquier persona es estudiante, que por ejemplo estemos hablando del instituto, ¿ya? No está hablando de algo en particular de Francisca. Entonces, con esas dos premisas generales, que se concluye que Francisca emplea medios digitales para estudiar. ¿Sí? A raíz de las dos. Entonces, ¿se dan cuenta? Con dos premisas generales obtenemos una conclusión específica. Estamos diciendo específicamente que Francisca emplea medios digitales para estudiar. Súper específico. Además de ser específica a la persona a la que referimos, una persona en específico, decimos que esa persona se refiere, estudia de tal manera. Lo concluimos. ¿Ya? No es algo general, lo estamos afirmando. ¿Ya? Entonces vamos de lo general a lo particular. Lo mismo con el ejemplo 2, fíjense. Dice, todos los hombres son mortales. ¿Sí? General, habla de todos los hombres. Luego dice que, segunda premisa, que Alejandro es hombre. ¿Sí? Lo mismo que en el anterior. A pesar de que habla de Alejandro, de una persona en específico, dice que es hombre, o sea, generaliza con respecto a una condición o una característica de Alejandro. Y luego que se concluye que Alejandro es mortal. Otra vez, se dan cuenta algo súper específico. Dice que Alejandro es mortal. Listo. ¿Ya? Veamos un tercer ejemplo. Dice, todos los políticos son corruptos, algo general. No sé si es cierto o no, así que ahí cada uno según lo que crea. Luego dice que el senador Melquiades Buendía es político. Otra vez se refiere a una persona, pero esa persona la caracteriza con algo general, diciendo que es político. Entonces, con esas dos premisas generales, hacemos una conclusión súper particular. En este caso, el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto. ¿Se dan cuenta? Hablamos de la persona y de algo en particular de esa persona, no de algo general, de algo particular. En este caso, el señor Buendía perdón, el senador Melquiades Buendía debe ser corrupto. ¿Sí? ¿Están dando cuenta? Entonces, otro ejemplo, para que nos vaya quedando más claro todavía. Dice, primera premisa general, dice que a los habitantes de Antofagasta les gusta que su ciudad sea llamada la perla del norte. ¿Se dan cuenta? Habla de todos los habitantes, de algo general. Luego dice que Juan es habitante de esa ciudad. A pesar de que habla de Juan, lo caracteriza nuevamente, al igual que en los ejemplos anteriores,
con algo súper general, que es de esa ciudad, que es de Antofagasta, no es algo particular de Juan, es de todos los habitantes de la ciudad. Entonces, con esas dos premisas generales, concluimos algo particular. Dice que entonces a Juan le gusta el nombre con que se conoce Antofagasta. ¿Se dan cuenta? Le da una característica, o en este caso, le asigna cierta característica, cierto gusto, en este caso, a Juan, que dice que le gusta el nombre con que se conoce Antofagasta. ¿Se dan cuenta? Vamos de lo general a lo particular. Veamos un último ejemplo. Dice, todos los animales necesitan agua para vivir. Otra vez, una premisa súper general. Al igual que los anteriores, una segunda premisa dice, los osos son animales. A pesar de que aquí hace dos cosas generales. Se refiere a todos los osos y dice que todos los osos son animales. ¿Se dan cuenta? Súper general. Entonces dice que con esas dos premisas generales obtenemos una conclusión particular. Que en este caso, decir que los osos necesitan agua para vivir. ¿Sí? En particular. Algo súper particular. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que en el caso de los argumentos deductivos, si se acepta la verdad de las premisas, entonces la conclusión va a ser correcta. Entonces aquí cambia con respecto un poquitito a lo inductivo, donde dijimos que de lo inductivo, la conclusión no siempre iba a ser correcta, iba a depender de la fuerza de las premisas, la veracidad que vamos a tener de la conclusión. En cambio acá, si asumimos o aceptamos la verdad de las premisas, si las premisas son verdad, asumimos que son verdaderas, la conclusión siempre va a ser correcta. Ahí es donde está la diferencia, ¿ya? Cosa que con las conclusiones de la argumentación inductiva no sucedía, podía que sean verdaderas, falsas o simplemente no saberlo. En cambio acá, como dice ahí, si aceptamos, insisto, la verdad de las premisas, la conclusión sí o sí va a ser correcta, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que tener claro con respecto a estos tipos de argumentación. Veamos la segunda parte, ¿cierto? Que vamos a ver de esta unidad, que también está preguntado en la evaluación final, que la vamos a revisar un poquitito también, que son con respecto a los diagramas de Venn. ¿Qué dice? Que los diagramas de Venn va a ser una representación gráfica que muestra todas las relaciones lógicas posibles entre una colección finita de conjuntos. Entonces vamos a tomar un conjunto de datos y los vamos a relacionar de manera gráfica. Y a eso le vamos a llamar diagrama de Venn. Veamos un ejemplo inmediato. Tenemos los siguientes datos, ¿cierto? Vamos a tener dos conjuntos en este caso. A, que tiene esos valores, 1, 3, 5, 7, 9, ya que puede referirse a cualquier cosa, por ejemplo, eh, días de un calendario, que sucedió algo, o cantidad de errores de una máquina, ¿cierto? Procesadora de algo, o cantidades de fallas que se van acumulando durante un mes con respecto a, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Tenemos el conjunto A que tiene el 1, 3, 5, 7, etc. Esa cantidad de números que está representado acá con el color amarillo, y con el B, que es este color como medio, no sé si estoy daltónico, yo lo veo medio gris, puede ser, o medio azul, no sé. Tengo un problema con los colores, parece. Entonces, conjunto B dice que tiene el 2, 4, 5, 7, etc. Varios números. ¿Sí? Entonces, fijémonos en el diagrama, que es lo que importa acá. Estos dos circulitos que tienen una intersección acá en el centro. Podemos ver que los números que están solamente en la parte amarilla, ¿cierto? Y los números que están solamente en la parte gris, celeste, no sé qué colores, son los números que no se repiten en los dos conjuntos, que están solamente en uno de los conjuntos. Y la intersección están todos los numeritos que se encuentran en los dos conjuntos. Por ejemplo, el 5 está en los dos conjuntos. El 7 lo mismo, está en los dos conjuntos. Lo mismo pasa con el 9 y lo mismo pasa con el 20. Entonces, la intersección de los dos conjuntos representados por estos círculos, vamos a dejar siempre los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Que aquí son solamente dos, pero podrían ser más. Entonces, siempre las intersecciones van a tener los elementos que se repiten en los conjuntos que se están interseccionando en los circulitos. ¿Ya? Veámoslo con un caso empírico, con un caso real. ¿Ya? ¿Qué dice el ejemplo?
Dice que una encuesta sobre 1000 personas mostró los siguientes resultados referidos a uso de teléfonos celulares con sistemas operativos iPhone y Android. Y acá lo podemos ver. Dice que las personas que utilizan iPhone, o mejor dicho, para que lo entendamos mejor, ¿cómo podíamos interpretar estas 1000 personas de acuerdo al diagrama que vemos acá? Podemos decir que los que ocupan iPhone, otra vez con el celeste, no sé si es celeste, gris, verde, el que está a la izquierda, ¿cierto? Con iPhone, dice que 276. ¿Qué significa ese 276? Que las personas que usan iPhone son solo esas, y usan solo iPhone, no usan nada más. Entonces, 276 personas solo usan iPhone y nada más. Lo mismo a la derecha, con las personas que usan Android. Este 224 precisamente quiere decir que las personas que usan solo Android y nada más que Android son 224. ¿Sí? Y estas 412 personas que están en la intersección de los dos círculos, ¿qué pasaría con ellas? Quiere decir que estas 412 personas usan los dos sistemas operativos. Y ahora es típico, ¿cierto? Que hay personas que tienen por trabajo más de un teléfono, que podría ser la situación de estas 412 personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas 412 personas usan ambos sistemas operativos, los dos. ¿Ya? Entonces, ahí está la diferencia. Estas 276 personas solo usan iPhone y nada más. Estas 224 personas del lado derecho solo usan Android y nada más. Y estas 412 personas que están en el centro, en la intersección de ambos círculos, usan los dos sistemas operativos. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con estos 88 que están fuera de los dos diagramas? Bueno, es parte del diagrama este 88, pero que están fuera de los círculos. Significa que estas 88 personas no usan ninguno de los dos sistemas operativos. Podríamos decir que estas 88 personas, perdón, no usan teléfono. Podríamos quizás concluirlo. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos interpretar un diagrama de Venn de acuerdo a datos reales o un ejemplo de aplicación de este tipo de diagrama. Hagamos un poquitito un ejemplo práctico. ¿Qué dice? Que en una encuesta en la región metropolitana se consulta a 1000 personas y se obtienen los datos representados en el diagrama que podemos ver acá. Analicémoslo un poquito antes de ver las preguntas. Entonces, tenemos personas en el círculo de acá arriba a la izquierda, ¿cierto? Todo este círculo representa a las personas que hablan castellano. El círculo que está acá arriba a la derecha, ¿cierto? Representa a todas las personas que hablan inglés. Y este círculo que está acá abajo representa a todas las personas que hablan francés. Entonces, hagamos un análisis para que, previo a las preguntas, y quizás haciendo el análisis las vamos a ir contestando sin querer, pero ahí vamos a cambiar un poquito las preguntas para que también vayamos analizando todo. Por ejemplo, ¿qué podría decir? Primero hagamos un análisis sin que tengamos que sumar nada, solamente los datos que vemos. ¿Qué podríamos decir? Que estas 340 personas que están acá, en el círculo de castellano, ¿cierto? Que están solo en ese círculo, ¿cierto? No tienen ninguna, estos 340 no están en ninguna interacción, no están en ninguna intersección de círculos, que son estas 340. Podríamos decir que estas personas solo hablan castellano y nada más, solo ese idioma. Lo mismo con los 6 personas que están acá en el círculo de inglés y ese 6 eh, que no está en la intersección de ningún círculo. Podríamos decir que estas 6 personas solo hablan inglés y nada más, solo inglés. Lo mismo también con estas 4 personas que están en el círculo de abajo, que es el círculo de francés. Podemos decir que esas 4 personas hablan francés y nada más, solo hablan francés. ¿Ya? Pero también tenemos numeritos acá en las intersecciones. Entonces veamos qué significan esas intersecciones. Estos 520, si lo analizamos, está en la intersección de qué círculos? El círculo de castellano y de inglés, ¿cierto? Este 520 está solo en esa intersección de esos dos círculos y nada más. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir de esos 520? Esas 520 personas hablan los dos idiomas, hablan castellano, apreté sin querer, que hablan castellano e inglés, hablan los dos idiomas. Eso podríamos interpretar de esos 520. ¿Sí? Porque, insisto, esos 520, si se fijan, está encerrado
o en la intersección de los círculos solamente de castellano e inglés. Entonces, insisto, podríamos decir que esas 520 personas hablan los dos idiomas, castellano e inglés. El 30 de acá, fíjense, sucede algo similar a lo que acabamos de analizar. Este 30 está en la intersección de dos círculos, de castellano y francés. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Está solamente, ese número está en la intersección de esos dos círculos, insisto, castellano y francés. Por lo tanto, qué podemos concluir? Que esas 30 personas que están ahí, insisto, en la intersección de esos dos círculos, hablan castellano y francés. Hablan los dos idiomas. Hablan castellano y francés. Hablan los dos idiomas. Ahora bien, tenemos esos 100 que están ahí, en el centro. Si nos fijamos bien, este 100 está en la intersección de los tres círculos. ¿Sí o no? Los tres círculos pasan por estos 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir? Estas 100 personas que están acá hablan los tres idiomas. Hablan castellano, hablan inglés y hablan francés. Hablan los tres idiomas. ¿Ya? Eso es lo que podemos concluir de los datos que tenemos a la vista. Pero además de estos datos que acabamos de analizar y que tenemos a la vista, podemos obtener más datos a partir de las interacciones que tenemos. Entonces acá voy a agrandar un poquitito para que podamos escribir. Entonces veamos un poquitito las preguntas que nos dice. La primera pregunta, que está como ejemplo, dice que ¿cuántas personas hablan castellano? Entonces analicémoslo un poquitito. Dice cuántas personas hablan castellano. Entonces, para eso deberíamos ir al círculo que está a la izquierda, arriba, ¿cierto? Ese círculo que estoy marcando ahí con el mouse. Entonces, tendríamos los 340, si analizamos un poquito, hablan solo castellano y nada más. Estas 520 personas que dijimos anteriormente hablarían castellano e inglés. Estas 30 que están acá hablarían castellano y francés. Y estas 100 que están acá hablarían los tres idiomas, castellano, inglés y francés. Ahora analicemos qué nos dice en la pregunta, que hay que tener mucho cuidado con lo que se pregunta, entender bien lo que se está preguntando. A veces el análisis no está en cómo obtengo cierta cantidad que me están pidiendo, sino que se trata de entender bien lo que me preguntan. Cuando entiendo bien lo que me están preguntando, hacer el cálculo es sumamente fácil, porque hay que solamente sumar elementos si es que es necesario. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuántas personas hablan castellano? No me están preguntando las personas que solo hablan castellano, porque aquí lo primero que uno tendería a decir, las personas que hablan castellano son 340, ¿cierto? Que ese numerito solo que está encerrado solo por castellano. Pero no, me dice cuántas personas hablan castellano. No me está diciendo cuántas personas hablan solo castellano. Porque si yo tomo estas 520 que están acá, que son las personas que hablan castellano e inglés, yo digo, ¿hablan castellano estas 520 personas? Sí, pues hablan castellano, pero además hablan inglés. Pero no me importa que hablen inglés, pues si lo que me están preguntando es que hablen castellano, y estas 520 personas hablan castellano, sí, hablan castellano. Por lo tanto, las tendría que incluir. Lo mismo estas 30 personas que están acá. ¿Hablan estas 30 personas castellano? Sí, hablan castellano según el análisis que acabamos de hacer anteriormente, ¿cierto? Pero también hablan francés. Pero la pregunta, no me, según como está planteada, no me hace referencia a que solo hablen castellano. No me dice que además de hablar castellano, me da lo mismo si hablan otro idioma. Lo que me interesa es que hablen castellano. Si hablan otro idioma, me da lo mismo. Si hablan castellano, ya me sirve. Por lo tanto, estas 30 personas hablan castellano, sí, hablan castellano. Que hablen francés no significa que no las voy a contar como que no hablan castellano. Y lo mismo con estas 100. Estas 100 personas que están aquí en la intersección de los tres círculos. ¿Hablan castellano? Sí, hablan castellano. Hablan dos idiomas más, pero hablan castellano, que es lo que me interesa, que es lo que se refiere a la pregunta. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer para obtener la respuesta acá? Tomar los 340, ¿cierto? Sumar los 520, que son las personas que hablan castellano e inglés, pero hablan castellano, así que ya me sirve. Sumar las 30 personas, ¿cierto? Que hablan castellano y francés, que esas personas también hablan castellano, a pesar de que hablen otro idioma, igual las incluyo porque hablan castellano. Y las 100 personas que están en la intersección de los tres numeritos, ¿cierto? De los tres círculos, perdón. Que esas tres personas hablan los tres idiomas,
pero las incluyo en la suma porque esas 100 personas hablan los tres idiomas, por lo tanto hablan castellano. Entonces, me sirven también. Las incluyo. Entonces, si hacemos esa suma, da 500, 600, 700, 800, 900, y ahí tenemos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 990, sí, no sumo más. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, 990 personas tendríamos entonces. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta acá? No lo voy a anotar ahí por un tema de espacio, pero la respuesta ¿cuál sería? ¿Cuántas personas hablan castellano? La respuesta sería que las personas que hablan castellano son 990 personas. ¿Ya? Ahí estaría la respuesta. Veamos la segunda. Dice, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Hablan los dos idiomas. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Voy a achicar un poquitito para que alcancemos a ver el diagrama completo. Entonces, ¿qué dice? Otra vez, dice, ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Analicemos un poquitito. Este círculo de arriba a la izquierda son las personas que hablan castellano y este círculo de la derecha son las que hablan inglés. Ahora me pregunta la que hablan los dos idiomas. ¿Ya? Si hablan inglés y castellano, me sirve que hablen los dos idiomas. Entonces veamos, ¿tendríamos que contar estos 340? La respuesta sería no, porque estas personas hablan solo castellano. ¿Sí? Lo mismo acá. Este 6, ¿tendría que incluirlo? No, porque estas personas solo hablan inglés. ¿Y qué me está diciendo la pregunta? Las personas que hablen los dos idiomas, castellano e inglés. Insisto, estas 340 que están acá a la izquierda solo hablan castellano, ni un idioma más. Y estas personas que están a la derecha solo hablan inglés, ningún otro idioma. Podríamos decir, entonces los 30 que están acá, estos 30, ¿cierto? Son las personas que hablan castellano y francés. Por lo tanto, no me sirve, porque me está preguntando por las personas que hablan castellano e inglés. Entonces, listo, tendrían que ser estas 520. Entonces digo, tengo esas 520 personas que hablan castellano e inglés, hablan los dos idiomas, listo, entonces las incluyo en la cuenta. 520, ¿cierto? Y ahora la pregunta es, ¿tendré que incluir estas 100 personas que están acá? La respuesta va a ser sí. ¿Por qué? Porque estas personas, estas 100 personas que están acá hablan los tres idiomas, ¿cierto? Hablan castellano, inglés y francés. Y la pregunta ¿qué dice? Que tengo que contar a las personas que hablan castellano e inglés. Y estas 100 personas, ¿hablan castellano e inglés? Sí, pues, hablan los dos idiomas. Que hablen un tercer idioma además, no me interesa, porque la pregunta me dice, ¿hablan castellano e inglés? Sí, entonces las cuento, a pesar de que hablen un tercer idioma. Entonces, ahí le coloco más, 100. Entonces, si hacemos la suma, serían 620. Ya, insisto, usted me puede decir, pero profesor, estas 100 personas hablan los tres idiomas. Sí, hablan los tres idiomas. Pero la pregunta me dice que hablen castellano e inglés. No me dice que hablen solo castellano e inglés, que ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, ahí teníamos. Entonces, si me dice cuántas personas hablan castellano e inglés, la respuesta va a ser que las personas que hablan castellano e inglés son 620 personas. ¿Sí? Ahora, ojo, aquí es donde hay una diferencia sutil y por eso les comentaba al principio que hay que fijarse muy bien en qué es lo que se está preguntando. Aquí me dice las personas que hablan castellano e inglés. No me acota ni tampoco me restringe que las personas hablen además un tercer idioma. Por lo tanto, por eso incluí los 520, que son las personas, insisto, que hablan castellano e inglés, y además las 100 personas que son las que hablan los tres idiomas. Porque claro, hablan los tres idiomas, por lo tanto, hablan castellano e inglés. Que hablen un tercer idioma no me influye para no considerarla en la cuenta. Ahora, distinto sería, ¿qué pasa si yo cambio un poquito la pregunta? ¿Qué pasaría si yo a esta pregunta que dice ¿cuántas personas hablan castellano e inglés? Le pusiera, por ejemplo, acá adelante, la palabra sol. Entonces me cambia completamente la pregunta. ¿Por qué? Porque ahora la pregunta sería ¿cuántas personas solo hablan castellano e inglés? Entonces aquí ya me acota, ¿cierto? La misma pregunta me acota lo que se me está pidiendo. Porque me dice que solo hablen castellano e inglés. O sea, que hablen los dos idiomas y ninguno más. Ni más ni menos. Dos idiomas. ¿Y cuáles dos idiomas? Castellano e inglés. Y nada más. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia sutil solo con esa palabra? ¿Me cambia todo? ¿Por qué me cambia todo? Porque me va a cambiar la cuenta.
Entonces, ¿qué tendría que incluir yo? Ya sabemos que 346 y estos 30 no los incluimos, sigue haciendo el mismo análisis anterior. Lo interesante está en este centrito que está acá. Tenemos esas 520 personas, ¿cierto? Que están encerradas solamente por los círculos de castellano e inglés, por lo tanto habíamos dicho en un principio que estas personas solo hablan castellano e inglés. Y eso es lo precisamente que me están preguntando. Por lo tanto, esas 520 las incluyo. ¿Por qué? Porque estas 520 personas hablan castellano, inglés y nada más. Hablan solo esos dos idiomas y uno más. Y ahora, ¿qué pasaría con estas 100 que están acá? Yo sé que estas 100 personas que están acá hablan los tres idiomas. Hablan castellano e inglés, ¿cierto? Y además de los dos idiomas que me están preguntando, además hablan francés. Pero la pregunta me dice cuántas personas solo hablan castellano e inglés. O sea, me está acotando, como les decía al principio, de la pregunta, las personas que hablan solo esos dos idiomas y nada más. Y estas 100 personas hablan esos dos idiomas y además un tercer idioma, que es el francés. Por lo tanto, con la pregunta como está planteada ahora, estos 100 no los incluyo, porque, insisto, además de hablar los dos idiomas, hablan francés además. Y la pregunta me cota acá diciéndome que cuente solo las personas que hablan castellano e inglés. Nada más. Esos dos idiomas y nada más. Ni más ni menos. Dos idiomas, castellano e inglés. Y hasta 100 hablan un tercero. Por lo tanto, ya no las cuento. Por lo tanto, como está planteada la pregunta ahora, la respuesta sería solo 520. Entonces, la respuesta a cuántas personas solo hablan castellano e inglés, la respuesta sería 520 personas. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado, los decía bien, antes de ponerse a responder, ¿cierto? O sumar o calcular cosas, primero entiendan bien la pregunta. Es súper importante entenderla bien, porque de esa manera nosotros vamos a poder hacer de manera correcta el cálculo, obtener la información que se me pregunta a partir del diagrama. ¿Ya? Y veamos la tercera pregunta, que esta quizás es un poquito más fácil. Dice, ¿cuántas personas hablan los tres idiomas? ¿Ya? O sea, personas que hablan castellano, inglés y francés. Tres idiomas. Saben hablar los tres idiomas. Aquí en la evaluación hay una pregunta bastante parecida a esta. Y aquí uno tendería a decir, quizás lo lógico, sin hacer un mayor análisis, uno diría, entonces sumo todos los números, porque ahí están todas las personas que hablan castellano, inglés y francés. Y uno tendería a sumar todo, pero no, porque dice cuántas personas hablan los tres idiomas. O sea, tengo que contar las personas que hablan castellano, inglés y francés. ¿Ya? Entonces, ¿qué persona se cuenta acá? Por ejemplo, tengo a Juanito. ¿Juanito habla castellano? Sí. ¿Juanito habla inglés? Sí. ¿Juanito habla francés? Sí. Juanito habla o habla los tres idiomas. ¿Conoce los tres idiomas, Juanito? ¿Habla los tres? Sí, entonces ahí lo cuento. ¿Ya? Teniendo eso en consideración, yo no tendría que sumar todos los números que están en el diagrama. ¿Por qué? Porque estos 340 que están acá, que analizamos en un principio, solo hablan castellano. Hablan un solo idioma, que es castellano. Estas 6 personas que están acá, que estoy indicando con el mouse, solo hablan inglés y nada más. Y lo mismo este circulito que está abajo. Este 4 representa a las personas que solo hablan francés y no saben otro idioma. ¿Ya? Y lo mismo acá, fíjense, vamos analizando. Estas 520 personas que están acá hablan castellano e inglés, hablan solo dos idiomas. Y lo mismo estos 30. Las personas que hablan castellano y francés son 30 personas. Por lo tanto, 30 personas, lo decimos al revés, 30 personas hablan castellano y francés. Solo esos dos idiomas. Entonces, lo que nos conviene acá, no en realidad lo que nos conviene, sino que dónde está dada la respuesta en la intersección de los tres círculos. ¿Por qué? Porque estas 100 personas son las que hablan los tres idiomas. ¿Sí? Eso representa la intersección de los tres círculos, como lo hicimos al inicio del análisis de este diagrama. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá sería 100. ¿Por qué 100? Porque 100, como lo podemos ver en el diagrama, son las personas que hablan los tres idiomas, que hablan castellano, inglés y francés. ¿Ya? Entonces, como les decía, y voy a ser majadero en esto, sobre todo pensando en que lo apliquen en la evaluación final de esta unidad. Lean bien las preguntas, entiéndanlas bien. ¿Ya? La clave de esto, la dificultad mayor no está en el sumar o restar o hacer el análisis en el diagrama mismo, está en entender la pregunta bien. Porque cuando yo entiendo bien lo que me están preguntando,
voy a visualizar mucho mejor los datos dentro del diagrama, voy a entenderlo mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo de manera general? Primero, hagan un análisis del diagrama que se les presente, tal como lo hicimos al inicio de la revisión de este ejemplo. Que antes de mirar cualquier pregunta, hicimos el análisis nosotros solitos, sin tener ninguna pregunta a la vista. Solo con el diagrama hicimos el análisis. Y luego que hacemos el análisis, vamos a las preguntas. Y una vez que entendemos bien la pregunta, nos dirigimos al diagrama nuevamente para poder obtener la información que se me está preguntando. ¿Ya? Porque, insisto, la mayor cantidad de respuestas erróneas que tienen, ¿cierto? En la evaluación es que no entienden bien lo que se pregunta. Por ejemplo, lo que les decía, la pregunta dice, ¿cuántas personas hablan los tres idiomas? Y tienden a sumar todos los números del diagrama. Y no, ¿ya? Ya vimos por qué no podemos incluir todos los números de todo el diagrama, porque no responde a la pregunta, ¿ya? Así que ojo con eso, entender bien la pregunta. Ahí es donde está el, la verdadera dificultad. Vamos con lo siguiente. Ahí vamos a poner pantalla completa de nuevo. Razonamiento ahora inductivo y deductivo. Como dice ahí, el razonamiento inductivo es una herramienta matemática que consiste en emplear nuestra experiencia y observaciones para obtener conclusiones y generalizaciones. ¿Ya? Súper sencillo. ¿De qué se trata esto del razonamiento inductivo y deductivo? Se trata de, básicamente, encontrar patrones. Así se los puedo simplificar muy básicamente. Acá es encontrar patrones. Por ejemplo, veamos las siguientes premisas que tenemos acá. Dice 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 4 más 3, 7. 5 más 4, 9. 6 más 5, 11. Y nos pregunta, quedan como interrogantes, ¿cuánto es 6 más 7? Y 7 más 8. Obviamente, si lo hacemos en una calculadora vamos a obtener el resultado, pero la idea de esto es utilizar el razonamiento y no la calculadora, que es el error que cometen también con respecto a los ejercicios a veces que le aparecen en la evaluación. Entonces acá el tema es encontrar patrones para precisamente encontrar la respuesta a lo que se pregunta en base a una secuencia de patrones y no al realizar la operación matemática en la calculadora, para efectos de este ejemplo. Entonces acá, si encontramos patrones, fíjense, ¿cuál sería el patrón? Que mientras va sumando la suma, fíjense, 3, 5, 7, 9, 11. Los resultados comienzan en 3 y van avanzando de 2 en 2, ¿sí? Entonces, si nos olvidamos de la suma y nos concentramos solo en el patrón, la suma que viene debería ser 13, ¿cierto? Porque a 11 le sumamos 2, 13. Y sin hacer la suma, solo fijándonos en el patrón, que ir sumando de 2 a 2, de 2 en 2 a los resultados que vamos obteniendo, ¿cierto? 11 más 2 son 13 y 13 más 2 son 15. Por lo tanto, 8 más 7, 15. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de esto. No utilizar la calculadora, sino que llegar a los resultados, en este caso, en base a encontrar un patrón. Veamos un segundo ejemplo. Determinar los valores de la serie, ¿cierto? Se nos presenta una serie. Una serie son números que están en una secuencia y la idea es poder encontrar cuál es el patrón de esa secuencia para contestar cuál es el número que viene precisamente de esta secuencia. Por ejemplo, tenemos una serie 20, 25, 22, 27, 24, ¿cierto? Esto sigue infinitamente con números hacia la derecha. Entonces, lo que nosotros queremos es, primero, saber cuál es el patrón. Y luego que obtenemos el patrón, puede responder, no sé, si este es el número 1, el valor, el primer valor de la secuencia, ¿cierto? 20, el segundo valor de la secuencia es 25, el tercer valor de la secuencia es 22, el siguiente es 27, 24 y así sucesivamente. Lo que nos pregunta acá, o lo que queremos saber, cuál es el número que sigue. Por ejemplo, después del 24, ¿qué número vendría? Entonces, primero que tenemos que hacer es obtener el tema de como les decía, el patrón. Eso es lo importante acá. Entonces, ¿cuál sería el patrón? Fíjense, entre el 20 y el 25, ¿qué pasó? Sumamos 5. Después, entre el 25 y el 22, restamos 3. Después, entre el 22 y el 27, sumamos 5. Después, entre el 27 y el 24, restamos 3. Entonces, aquí tenemos el patrón acá abajito. Entonces, ¿se dan cuenta? Empezando del número de inicio, primero empezamos con sumando 5, restando 3. Sumo 5, resto 3. Y así vamos. Sumo 5, resto 3. Sumo 5, resto 3. Ahí está el patrón. Por lo tanto, después del 24, para obtener la siguiente cifra o el siguiente valor de la serie, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar 5.
Entonces 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces el valor que viene sería el 29. Y después, para encontrar el valor siguiente, después del 29, ¿qué tendríamos que hacer? Restar 3. Y ahí está el patrón y de esa manera podemos ir encontrando los valores que siguen de la serie que se nos presenta. ¿Ya? Lo mismo acá, fíjense, tenemos otro patrón y la idea acá, otra vez, igual que en el primer ejemplo, la idea es no usar calculadora, sino que encontrar el resultado a partir del patrón que se va formando. Fíjense acá, tenemos 1 elevado a 2, que es 1. Dos unos, que es el 11 elevado a 2, 121. Luego, una cifra con 3 unos elevado a 2, tenemos el 12.321 y así sucesivamente. Entonces, la idea es encontrar el patrón para ver, por ejemplo, qué pasa cuando queremos elevar un número con 5 unos elevado a 2. Entonces, ¿cuál es el patrón? Fíjense, que al centro, ¿cierto? Si vamos dividiendo con un número central, va subiendo de 1 en 1, fíjense. Aquí hay un solo número, 1, ¿cierto? Después de los 3 números que hay, el central es el 2. Después de todos los números que hay, el valor del centro es el 3. Después de todos los valores que hay, el valor del centro es el 4. Por lo tanto, en el número que venga, el valor del centro, ¿cuál debería ser? 5. ¿Por qué? Porque el valor del centro del resultado va subiendo de 1 en 1. Y tanto a la derecha como a la izquierda, fíjense qué va pasando. Después del 2 le restamos 1, ¿cierto? 1 a la derecha, 1 a la izquierda. Después, en el siguiente tenemos el 3 en el centro y vamos restando de 1 en 1. Fíjense, 3, 2, 1 a la derecha, 3, 2, 1 a la izquierda. Luego, en la siguiente cifra, que es el 4 el valor del centro, mismo cuento, vamos restando de 1 en 1. Por ejemplo, 4, 3, 2, 1 a la derecha, 4, 3, 2, 1 a la izquierda. Por lo tanto, la siguiente cifra, ¿cuál va a ser? Cuando queramos elevar esos 5 1, una cifra con 5 unos elevado al cuadrado, la cifra del medio va a ser un 5, y hacia la derecha va a ser 5, 4, 3, 2, 1. Y a la izquierda, ¿qué va a ser? 5, 4, 3, 2, 1. Y tendríamos el valor siguiente sin tener que utilizar calculadora, sino que utilizando simplemente el tema de el uso de patrones. ¿Ya? Y ahí tenemos otro ejemplo que es similar. La idea ahí se lo dejo a ustedes para que puedan ver el patrón que se forma acá, que es algo parecido al ejemplo anterior, para obtener esa cifra grande. Insisto, la idea acá, como ejercicio para que lo hagan, no es que calculen esto con calculadora, porque si lo hacen en la calculadora le va a faltar números dentro de la calculadora, no alcanzar a mostrarse todo. Entonces la idea es obtener el valor con encontrando patrones. ¿Ya? Entonces encuentre el patrón y a través del patrón exprese el resultado, no a través del cálculo con la calculadora. ¿Ya? Ese es el objetivo de esto, encontrar los valores que se pide a través de pillar un patrón, encontrar un patrón. ¿Ya? ¿Qué podemos concluir? Entonces, que el razonamiento deductivo es el proceso de hacer conclusiones juntando hechos conocidos, ¿cierto? Para dar un argumento razonado para un nuevo hecho. Ahí está. Y con eso entonces tenemos los elementos para poder contestar. Veamos rápidamente entonces la evaluación para que veamos cómo se contesta. ¿Ya? Entonces tenemos la evaluación, es bastante corta esta evaluación. Fíjense, primero relacionada con el razonamiento inductivo deductivo. Entonces se nos entregan varias premisas y en base a estas premisas, ¿cierto? Pedro no compró cabritas, Mariela compró una bebida y una cafeína, ¿cierto? Y así, 1, 2, 3, 4, 5, con estas 5 premisas, ¿cierto? Debemos conjugarlas y a partir de ellas debemos encontrar las respuestas a lo que se pregunta acá, ¿cierto? En base, insisto, al análisis de estas premisas que tenemos acá, respondemos las preguntas: ¿quién compró cabritas y qué bebida compró cada persona? ¿Sí? Ah, insisto, esto es a través de el análisis, como lo hicimos, ¿cierto? Al principio de la clase, con el uso de acá, de los patrones. Y aquí coloca los procedimientos, los resultados. Mismo acá, fíjense, tenemos otro tema sobre patrones, que nos pregunta que, de acuerdo a la pirámide que tenemos acá, calculemos de cuántas maneras podemos calcular escribir la palabra sobre. Entonces, por ejemplo, si aquí me voy hacia la izquierda, dice sobre, ¿cierto? Si me voy a la derecha, dice sobre. Por ejemplo, si voy aquí abajito, sobre, pero en vez de irme a la izquierda, aquí después de la R me voy a la derecha, también dice sobre. Entonces, de esa manera tienen que empezar a jugar para ver de cuántas maneras diferentes podemos encontrar o escribir la palabra sobre. Y finalmente, un diagrama de Venn, como el que vimos. Tenemos un diagrama de Venn como el que analizamos y tienen que responder las preguntitas. ¿Ya? Y ahí con eso tenemos la evaluación. Entonces, lo que les decía, primero analicen por sí solo el diagrama,
Y una vez que tengan el diagrama analizado, empiezan con las preguntas. Y fíjense bien en las preguntas, ¿ya, jóvenes? Para que no se complique, ¿ya? Y con eso tendríamos la evaluación. Ya, jóvenes, nos vemos, que estén muy bien. Los vemos la próxima, que ya se nos acaba el tiempo. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.